Muy buenos días, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a este servicio dominical de la Iglesia Grupo Cristiano Apostólico, en donde estamos edificando con la ayuda del Señor una familia que conoce, cree y practica lo que dice Dios. Y lo que dice Dios siempre debe ser lo más importante para todos nosotros. Les habla su pastor y amigo Jacobo Omón, y hoy estoy complacido de poder nuevamente continuar con esta maravillosa serie, El Sermón del Monte, el cual el Señor ha venido hablando domingo tras domingo acerca de lo que es la identidad y la manera de vivir de sus hijos. Tengo el inmenso privilegio en este día de compartir esta nueva enseñanza al lado de mi hijo Gabriel David, al cual le doy la bienvenida a este conversatorio, el cual vamos a tratar un punto sumamente importante que sé que será de gran bendición para todos ustedes. Gabriel. Amén. Bueno, muy buenos días, amados hermanos. Les saluda su hermano Gabriel Omón. Espero que sea de bendición, así como dijo mi papá, en esta mañana, en esta hora, este momento de compartir la palabra del Señor y que confiamos y sabemos de que Él está haciendo su obra en cada uno de nosotros. Así que, bueno, podemos comenzar entonces con esta hora de enseñanza. Así es. Y bueno, continuamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo, y vamos a ver hoy dos versículos en los cuales vamos a estar desarrollando, y el próximo domingo vamos a continuar con dos más para terminar un bloque donde Jesús comienza a hablar acerca del adulterio. Así que vamos entonces a leer el fundamento bíblico. Por favor, Gabriel, vamos entonces a leerlo. El fundamento bíblico para la enseñanza del día de hoy está en Mateo capítulo 5 a partir del versículo 27 y dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esta es en la versión Reina Valera 1960 y voy a leerla en la traducción lenguaje actual. En el mismo versículo 27 dice: Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Bueno, ¿qué piensas, papá, sobre estos pasajes? Bueno, interesante porque nosotros vemos cómo Jesús, a través del Sermón del Monte, viene hablando primero de las características de lo que es el carácter, y lo vimos en las bienaventuranzas. Después empezamos a ver acerca de los propósitos que Dios llamó al hombre. Vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Jesús de repente comienza también a hablar de la ley, y comienza entonces Jesús a introducirse con respecto a la ley real. Y el domingo pasado, hace ya 2 domingos, vimos cómo el Señor hizo mención al 6º mandamiento: no matarás. Y fue donde entonces Jesús desarrolló el enojo. Cómo el enojo, ya cuando un hermano se enoja contra otro, ya prácticamente se está cometiendo el acto del homicidio. Y ahora Jesús comienza a introducir el tema con respecto a la familia y a la necesidad de la pureza sexual. Y comienza hablando del adulterio. Entonces vamos a ver unas cosas preliminares, Gabriel, sí, acerca de lo que este versículo encierra antes de entrar ya en el desarrollo del tema. Sí, de hecho, para compartir con ustedes, hermanos, lo que serían estos, como bien dijo mi papá, unos comentarios preliminares, es cómo entra en contexto lo que está hablando Jesús en este momento en la palabra sobre el adulterio. Y el adulterio es cuando una persona casada tiene relaciones sexuales con alguien que no es su compañero de pacto. El adulterio corrompe y contamina el mundo interior de una persona, trayendo maldición sobre sí misma y sobre su familia. Ok, importantísimo. Jesús está hablando directamente a la relación matrimonial, pero nosotros vamos a estar desarrollando este tema de manera que no solamente para los casados, sino vamos a entender también cómo para los solteros, los que aún no se han casado, este tema también aplica. Pero lo importante es el daño tremendo que causa el adulterio, tanto para la persona que lo está practicando como para el entorno, y en este caso la familia. Recordemos, mis hermanos, que la familia es el diseño de Dios. La familia es la base de la sociedad, y si la familia es afectada,
toda una sociedad, o sea, toda la nación es afectada. Por eso que el adulterio es una semilla maligna, y vamos a ver acerca de esto en el desarrollo del tema de cómo llega a perjudicar y afectar realmente a las personas, Gabriel. Sí, correcto. Y resaltando muchísimo lo que dijiste ahora con respecto a la familia, porque al final es ese pacto que está hablando el Señor en su palabra, y que a pesar de que el acto pueda ser entre esta persona casada, que bueno, con otra que no, o incluso otra que sí, pero no implica solamente a estas dos personas, sino es un todo, es la familia que engloba, lamentándolo mucho, lo que es el adulterio. Afectación, correcto. Entonces, en el siguiente comentario preliminar, la codicia, como habla aquí la palabra cuando dice Jesús que mira a una mujer para codiciar, es un deseo excesivo de tener lo que le pertenece a otro. En la codicia nunca hay satisfacción, eso es un punto importante. Es una manera entonces de producir, en este caso, las fantasías sexuales o la imaginación erótica, como se conoce en la psicología, y la misma psicología cataloga esto como puede ser bueno o malo según su uso y afectación en la persona o al cónyuge en este caso. Entonces, ¿qué dijo Dios en este caso sobre eso? Sí, Jesús hace mención, porque nuevamente cuando vamos a ver, Jesús está remitiéndose al 7º mandamiento, no cometerás adulterio, pero también está haciendo uso del 10º mandamiento cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo y otras cosas, por supuesto. Pero la codicia es realmente ese deseo en el cual comienzan las personas a poner su mirada en otras cosas, y en este caso, por supuesto, hombres y mujeres, poniendo su mirada en otros prójimos, y allí es cuando comienza a producirse toda esta afectación. Pero algo importante es lo que el valor le da a la psicología, Gabriel, porque la sociedad ha perdido sus valores. La sociedad y el mundo que nos rodea, para ellos hablar de pureza, hablar de fidelidad, hablar de rectitud, son cosas que ya no tienen sentido. Son cosas anticuadas, cosas que ya realmente no tienen valor. Y por eso es que la psicología considera, y aquí viene el tema de las fantasías sexuales, o el tema de la imaginación erótica, como lo leíste, donde las personas ya se hacen un mundo interior, se desarrolla todo un pensamiento, y aquí comienza a producirse esa codicia maligna, perniciosa, que comienza a afectar la pureza. Y cuando la pureza se afecta, la fidelidad está en juego. Y sí, papá, de hecho aquí hay un punto importante que, como tú hablas sobre la psicología, que al fin y al cabo es como el hombre trata de explicar lo que ya Dios en su palabra ha dicho. Entonces aquí hay un punto importante que es el siguiente comentario preliminar, que es que para el mundo pureza, fidelidad y rectitud son valores o son virtudes que se catalogan o se caracterizan de forma errada. Entonces todo lo que actualmente podemos ver como pureza, fidelidad, rectitud, en lo que el mundo considera que son esos valores o principios, cuando vamos a la palabra, vemos que es mucho más profundo. Claro, definitivamente que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, la palabra de Dios nos los advirtió cuando dijo que vendrían los tiempos en los cuales la gente le dijera a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y nosotros sabemos que el carácter de los hombres de estos últimos tiempos, para las virtudes y sobre todo lo que dijo Dios a través de su santa palabra, no tiene sentido. Los valores comienzan a verse no de manera absoluta, sino de forma relativa. Y ahí parte el relativismo, que todo depende de acuerdo al cristal con que se miren las cosas. Bueno, esa es tu verdad. Percepción de las cosas. Exactamente. Bueno, tú lo ves así, yo lo veo de esta manera. Y entonces en ese relativismo no hay valor absoluto. Bueno, sí, tú valoras la pureza, yo no. Y veo mi vida feliz, tranquilo. Y resulta ser que eso es lo que está realmente dañando a la sociedad. Correcto. De hecho, aquí volvemos a lo que dijo Jesús, que oísteis que fue dicho,
Jesús está haciendo referencia al séptimo y al décimo mandamiento, como bien estuviste comentando. El séptimo haciendo hincapié en no cometerás adulterio, pero el décimo mandamiento también se cumple ahí porque no codiciarás. O sea, no es únicamente el acto en sí físico, sino que ya desde tu intención, ya desde el corazón, desde cuando tú ves o piensas esa imaginación erótica, como lo estábamos escribiendo hace un rato, entonces ahí fíjate, o sea, son dos mandamientos ya de una vez Claro. que estás como incumpliendo. Pero cuando dice yo os digo, o sea, cuando Jesús dice pero yo os digo, Jesús está mostrando entonces que la ley debe estar escrita en nuestros corazones, no es en tablas de piedra como era el antiguo pacto o en la ley de Moisés, como conocemos en el mundo cristiano. Entonces su cumplimiento comienza desde nuestro interior. Entonces yo entiendo por la revelación del Espíritu en mi vida que este tema, oye Señor, yo tengo que cuidarme de esto. Entonces el llamado de Jesús es a vivir la relación matrimonial con fidelidad y pureza. Y es allí donde se experimenta el amor verdadero de Dios. Y esto es saber vivir con sabiduría y entendimiento. Entonces, en este caso, papá, tú que estás casado, por supuesto, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es el llamado de Jesús a vivir la relación matrimonial con fidelidad y pureza? Indudablemente que Dios nos ha dado su palabra. Y por medio de la instrucción de su palabra es que nosotros podemos alcanzar la pureza y la limpieza. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Y la palabra de Dios, la instrucción, el sabio consejo de la palabra de Dios es lo que produce la pureza y la limpieza interior. Entonces, la palabra dice que seamos limpios, que la sangre de Cristo limpia nuestra conciencia de obras muertas. La sangre de Cristo. Entonces el efecto que tuvo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es lo que espiritualmente viene a cambiar y transformar nuestra antigua realidad. Bien hiciste tu mención, hijo, cuando dijiste que Jesús hace referencia al séptimo y al décimo mandamiento. Y estos mandamientos fueron escritos en tablas de piedra. Pero esto tipificaba, porque Jesús, Dios pudo haber dado a Moisés los 10 mandamientos en un pergamino. Pudo haber algo, en otra cosa. Pero ¿por qué lo hizo en tablas de piedra? Porque tipificaba el corazón de Israel. El corazón era duro. El corazón era duro para creer, duro para someterse. Eran tablas de piedra. Pero el nuevo pacto en Ezequiel 36 dice, pero ahora yo os daré un corazón nuevo. Y escribiré mi ley en sus mentes, la pondré en sus corazones, en un corazón de carne. Entonces, por eso es que a través de esta palabra bendita y de la obra del Espíritu Santo, hijo, es que nosotros podemos llevar nuestra relación matrimonial. Así yo lo he hecho durante ya prácticamente casi 30 años que tengo casado con tu mamá, Anita y yo. Y así ha sido. Así ha sido con la ayuda del Señor, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que esa fidelidad y esa pureza pueda crecer. Amén, amén. Vamos entonces, hijo, a entrar en 4 aspectos, mis amigos, que van a ser importantes entenderlos y que nos van a ayudar a visualizar mucho mejor lo que implica realmente esta enseñanza de Jesús acerca del adulterio que dio en el Sermón del Monte. Correcto. Sí, de hecho, aquí el primer punto de lo que serían estos 4 aspectos que para destacar. Para destacar en esta lección, correcto, es el primero que Dios juzga el adulterio. No desde la consumación del hecho, de la acción en primera instancia, sino desde los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso, ¿qué quiere decir? Que desde nuestra naturaleza caída, nosotros pensamos, nosotros maquinamos, por llamarlo de alguna forma, en nuestra mente, y luego es que se consuma el acto. Entonces, eso a veces lo vemos como, bueno, esta persona sencillamente falló y ya no. Es que hubo toda una planificación en la mente, que es lo que se supone el Señor dice, oigan, o sea, por aquí no es. Este no es mi diseño original, este no es el pacto
que yo estaba pensando para el matrimonio, en este caso. Así es. Y lo vemos en la palabra en Mateo, capítulo 15, en el versículo 19, en Reina Valera 1960, dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, también podemos encontrar en este mismo punto en Santiago, en el capítulo 1, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 13: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Así es. Como dicen, más claro no canta un gallo, ¿no? Definitivamente la Biblia se predica a sí misma, ¿no? La Biblia se enseña a sí misma. Y aquí vemos muy claramente, mis hermanos, cómo del corazón se producen estas cosas y por qué entonces la importancia del corazón regenerado. El corazón regenerado. Y aquí entramos nuevamente porque este tiempo en que la iglesia GCA ha venido pasando por un proceso de restauración. O sea, Dios ha venido regenerando nuestro corazón. Dice la palabra en Proverbios, hijo, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, del corazón nos explica la Biblia que de allí es donde comienza a desarrollarse esa concupiscencia, o sea, esos deseos comienzan a nacer, y por eso es que nosotros necesitamos la intervención de Dios, hijo, para poder nosotros realmente tener esta transformación y tener un corazón capaz de sentir, capaz de obedecer, capaz de generar el fruto a través de una buena conducta, pero que nace desde la intención, ¿sí? Porque nuevamente aquí Jesús viene a develar. O sea, quizá usted nunca ha engañado a su esposa. O sea, nunca se ha acostado con otra mujer que no sea su esposa, o esposa, nunca te has acostado con otro hombre que no sea tu esposo. Pero en tu mente has maquinado, en tu mente has tenido fantasías, has tenido deseos con respecto a otra persona. Y para Dios ya eso es adulterio. Entonces, Dios nos enseña claramente cómo el hecho nace adentro, y por eso es que el cambio comienza adentro. Y por eso es que el Espíritu Santo trae convicción. Si el Espíritu Santo, hijo, no nos mostrara a través de su palabra y no nos confrontara con esto, prácticamente cada quien encontraría una justificación y un argumento para hacer las cosas en secreto y a la luz. Justificar mis actos. Exactamente. De hecho, aquí hay un punto interesante, papá, que es porque, claro, entendemos que en principio el contexto está siendo para el casado. Pero cuando leemos Santiago nos damos cuenta que aplica en este caso en los pensamientos, en las intenciones del corazón, también para una persona que todavía no está casada. Y de hecho, aquí en el libro de Proverbios nosotros podemos encontrar cómo se desmenuza, por llamarlo de alguna forma, el proceso de la tentación, ¿ok? Y quisiera que puedan ir conmigo, hermanos, al libro de Proverbios en el capítulo 6, a partir del versículo 20. Lo leo en la versión Reina Valera 1960 y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno,
sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Y esto es tremendo, mis hermanos, porque esto aplica, y tú bien lo decías hace un momento, papá, para el hombre y para la mujer. Entonces puede llevar a este pasaje, aquí está hablando de la mujer que busca tentar al hombre, que busca seducir al hombre, pero también esto puede aplicar para aquellos hombres que buscan seducir a una mujer. Aplica exactamente igual. Y también aquí podemos ver en Proverbios, en el capítulo 7, en el versículo del 6 al 10, que dice: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces aquí quiero recalcar el tema de que no está hablando únicamente a las personas casadas, que es el centro de la enseñanza, pero aquí le está hablando a los jóvenes, a personas que todavía no necesariamente estén casadas y que pueden estar luchando también con esta condición, porque todos tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones, tenemos nuestros conflictos, temas que resolver con el Señor. Pero aquí fíjense que es interesante y dice: vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba caminando a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón. Y si vamos en este mismo capítulo al versículo 21, dice: lo rindió la mujer con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, a tal punto, o al punto, se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspase su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas. Y esto lo estamos hablando, papá, previamente, mientras estábamos haciendo este mensaje. Y qué interesante que tú me comentabas el tema de aquí. Un punto importante es la falta de entendimiento. Es el ser simple, necio y tener falta de entendimiento. Y todo esto es precisamente por no meternos en la palabra, no orar, no mantenernos firmes en los principios que el Señor aquí dice en su palabra. Porque bien comentábamos hace un rato, es cada quien se justifica a sí mismo sus propias acciones y dice: bueno, yo hice esto porque yo entiendo, yo creo que esto es lo correcto, pero no vamos a la palabra. O sea, sí. Y hasta cierto punto nosotros podemos pensar: mira, yo quiero hacer esto porque hay una intención en mi corazón, pero eso que yo quiero hacer, Dios dice que yo debo hacerlo. Sí, es en verdad poderoso, ¿no? Saber que Jesús lo dijo, o sea, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. O sea, ¿cuánta gente está en este momento luchando contra pensamientos lujuriosos? ¿Cuántos matrimonios se han deshecho? ¿Cuántos están realmente agonizando? Porque el corazón tiene problemas. Y por eso es que Dios nos ofrece la salida, Dios nos da su apoyo, su ayuda. Cada instrucción del Sermón del Monte viene respaldada por toda una serie de palabras, de consejos, donde Dios le está diciendo al hombre: hey, cuidado, hay consecuencias. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Como que decía el versículo: tomará el hombre fuego en su seno y no se ha de quemar. O sea, no va a haber consecuencias. Usted que me escucha, piensa que no va a haber consecuencias de lo que se hace en secreto, en lo oculto. Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de manifestarse, no hay nada escondido que no haya de saberse. Y lo importante acá, por eso es que la pureza invita a la transparencia.
cuando uno ve una pureza y desarrollamos la pureza en nuestro corazón, somos genuinos, somos sinceros. Correcto. Así como cuando el Señor habló de Natanael y vio a Natanael venir y le dijo, Israelita. verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Amén. Qué maravilloso, mis Y hermanos. ahora sobre la integridad. Habla sobre la integridad. Entonces, con esto vamos al segundo punto de este desarrollo. Sí, de hecho, aquí ya hemos visto cómo se desmenuza la tentación, cuál es la consecuencia de caer en esta tentación en específico, en particular, pero no solamente queremos quedarnos ahí. Lo que queremos es, ahora en este segundo punto, es precisamente qué es lo que puede hacer Jesús por nosotros, qué es lo que ya ha hecho incluso Jesús Exacto. por nosotros. Entonces podemos leerlo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Y aquí esto es lo más tremendo de este versículo, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y lo podemos leer también aquí en la misma carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 13, en el versículo 4, dice, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Y en este caso, qué tremendo, porque claro, yo puedo hablar más de Hebreos 4, capítulo 4, por supuesto, porque ¿qué ocurre aquí? Que es tremendo la palabra, porque habla de Jesús cuando vino aquí a la tierra, y muchos creen que Jesús sencillamente estuvo aquí en la tierra, vino a dar la palabra, a cumplir su ministerio, lo crucificaron, resucitó y se fue. Y no, fue un varón que como nosotros, aquí lo dice la palabra, comprende nuestras debilidades, porque las enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Entonces, en el día a día, cuando nosotros podamos sentir, pensar que me cuesta esto o voy a caer, Señor, tú no me estás ayudando, y cuando vamos a la palabra, es como Jesús nos dijera, mira, yo sé lo que es eso, te entiendo, te comprendo, porque yo estuve en esa situación, pero hey, en el Espíritu, con el Padre, no pequé. Entonces, nuestra condición de carne incluso no debe ser una excusa, o no debería ser una excusa para que nosotros digamos, oye, Señor, tú no me entiendes. O sea, yo caí porque... Claro, y por eso digo que dice la palabra de Dios, que el pueblo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento de su Dios. Por no conocer a Dios, creemos que Dios no nos entiende. Sí. Creemos que nuestro problema nos pasa a nosotros y a nadie más. O que está muy lejos incluso. O que está muy lejos para que Dios realmente intervenga. Y resulta ser de que Dios nos comprende mejor que nadie, lo dice su palabra. Totalmente. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y somos su creación, somos sus hijos. Entonces, viéndolo, o sea, no hay forma de verdad que le hallemos una lógica, por decirlo así, de Señor, tú no me entiendes. Porque está el Padre, porque está Jesús, que vino aquí a la tierra en condición de hombre, y porque está el Espíritu Santo como ese paráclito, como ese literalmente ayuda en medio de las dificultades. Entonces, el Señor Jesús, Amén. El Padre y el Espíritu están a todos por Amén. nosotros. Y bueno, y el próximo versículo que tú leías bien, Sí. honren al matrimonio, honrenlo. O sea, denle el valor a tu matrimonio. Y diga, los casados manténganse fieles el uno al otro. Ahora, si hay algo, hijo, que a mí personalmente me ha ayudado a mantenerme fiel con mi esposa, es el temor a Dios. El temor a Dios. El temor a Dios, que no es el miedo a Dios, sino que es la presencia de Dios, la conciencia que tenemos de su presencia, y cómo esa conciencia, esa presencia permanente me advierte contra el mal y el mal camino. De cuántas cosas Dios me ha librado, hijo. De cuántas cosas. Y aún yo también he llegado a pecar.
Y aún también yo he llegado en un momento determinado a quitar mi mirada. Y en ese momento el Espíritu Santo nos redarguye. Correcto. ¿Por qué? Porque si pecamos, en Él hay perdón cuando nos arrepentimos. Y el arrepentimiento trae cambios a nuestras vidas. Entonces, el mandamiento, o sea, Dios nos ayuda, pero Dios también espera nuestra parte. Correcto. Y nuestra parte es honra el matrimonio. Dale valor a tu matrimonio. Crece en el matrimonio. Porque si a la ver vamos, muchos de los problemas que encontramos en cuanto a la infidelidad, ya desde naciendo de la intención del corazón o en el acto físico, lo vemos porque hay descuido. Porque hay descuido. Queremos ser fieles, pero no nos atendemos unos a otros. Queremos que nuestra pareja siempre sea fiel, pero no nos comunicamos, pero no nos entendemos, pero no nos comprendemos el uno al otro. Y la palabra dice algo muy poderoso con respecto al amor. Dice que el amor no espera lo suyo propio, sino espera el bien de los demás. Y en el matrimonio yo no puedo esperar, bueno, pero es que yo no he hecho nada a ti, yo no te he hecho nada. No, pero es que no es que yo te haya hecho nada. Es que tú tampoco has podido saber comprender mi situación. Y ahí hay una falta de honra al matrimonio. Honrar al matrimonio es también nosotros ponernos en el zapato de nuestro cónyuge. Es poder entender y comprender a nuestro cónyuge. Y ese valor, allí Dios siempre nos va a ayudar, hijo. Y se puede traducir también, papá, en el tema de qué es lo que está viendo la futura generación. Entonces, si yo veo que papá y mamá no se llevan, si yo veo que papá o mamá está con otra persona, eso se me va a quedar acá. Y lamentándolo mucho, el modelo o el mal modelo se replica y por eso hay divorcios, por eso es que hay hijos incluso fuera del matrimonio. O sea, hay un montón de elementos que esto aplica para el soltero o el que tenga un noviazgo en este momento, porque es el modelo que se ve. Es el modelo. Entonces, claro, Cristo sabemos que rompe con el modelo pecaminoso, rompe con nuestra antigua forma de ver las cosas, pero el que no conoce al Señor, cuando le hablan de matrimonio, oye, mira, ¿tú te quieres casar? No, porque eso es horrible, o sea, mi experiencia lo viví, o sé de un familiar, un conocido que pasó por eso y no quiere hacerlo. Entonces, ahí vemos cómo el enemigo trata de quebrantar ese pacto, ese modelo, claro, e engloba toda la familia. Exacto, es interesante hacer una encuesta a los jóvenes y preguntar a los jóvenes cuántos se quieren casar. Correcto. Y la mayoría no va a querer, va a decir, no, yo no, yo quiero una pareja, o tienen parejas, pero compromiso más allá no queremos. ¿Por qué? Porque los malos modelos han marcado, han producido heridas. Exactamente. Y yo recuerdo una persona con que trabajé hace años, y él tenía ya años con su pareja, pero no estaba casado. Yo le decía, y me acuerdo que estaban comprando una casa, estaban soñando y estaban reuniendo para comprar una casa. Y yo le decía, pero tú estás con tu pareja, ya tienes un hijo, están haciendo un proyecto de vida juntos, ¿por qué no te quieres casar? Y me decía, no, ¿pero por qué? Hasta que un día me reveló que el trauma que había pasado con el divorcio de sus padres. Correcto. Y eso marcó su vida. Marcó de tal manera su vida que ya no creía en el matrimonio. Entonces, todas estas cosas afectan tremendamente. Y bueno, vamos a seguir desarrollando ahora el punto 3, a ver de lo que Dios también espera de nosotros en cuanto a guardarnos y el saber elegir. Exactamente. Sí, porque ya de hecho hemos visto cómo Jesús conoce nuestras debilidades y cómo Él puede ayudarnos a vencer esas debilidades en Él. Porque aquí, como leemos anteriormente, Él pasó todas estas pruebas y venció, o sea, no pecó. Entonces ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y nosotros debemos guardarnos de toda contaminación y debemos elegir la pureza como un estilo de vida. Elección. Esto no se trata de, ahora yo decido ser puro y ya, sencillamente por una emoción. No, es una elección, es un estilo de vida. Que debe construirse. Que debe construirse, exactamente. Entonces, si pueden buscar conmigo la primera carta a los Corintios en el capítulo 6, en la versión de Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 18, huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este.
porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y esto aplica para el casado, para el soltero, para el que tenga una relación en noviazgo, Sí. para todo el mundo. Y qué poderoso. O sea, es como Jesús decía, el que tiene oídos para oír, Que oiga. que oiga. O sea, el que puede ver, el que puede entender, por favor, pare la oreja. Huyan, huyan. O sea, bueno, déjame ver esta peliculita, déjame ver esta canción, déjame ver esto. No, eso no hace daño a nadie. No, un poco de levadura leuda toda la masa. Y más cuando hay debilidades, y más cuando hay capítulos no resueltos en nuestras vidas, Correcto. en nuestras experiencias pasadas. Y aún siendo la persona más, David, el hombre conforme a su corazón, no huyó, sino que se entretuvo, vio a la mujer bañándose, a Betsabé, y la mandó a llamar. Huyan, y así lo dice el otro versículo, el siguiente. Correcto. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, igualmente la versión de Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo 21, si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. En cambio, sigue la vía recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Wow, nuevamente, o sea, vuelve la elección, la verdadera elección está por el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios? Lo vimos en las bienaventuranzas. Hijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, qué poderoso, qué tremendo. Nosotros, Dios no nos está diciendo que nos justifiquemos. O sea, por favor, no vengamos con nuestras justificaciones. Muchos pueden tener heridas que se han producido a lo largo del tiempo, de sus relaciones. Hay matrimonios que se han divorciado, se han vuelto a casar. Hay personas que han mantenido diferentes tipos de relaciones y pareciera que no logran encontrar el camino a la felicidad. Pero alto, detengámonos, escuchemos la voz del Maestro, escuchemos la voz del Creador de la vida, de quien diseñó nuestro ser, de quien pagó un precio para que tú y yo pudiéramos realmente alcanzar la plenitud de esta vida. Ese es Jesucristo. Y Él nos dice, al contrario, sigan una vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta el compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Amén. O sea, amados hermanos, hermanas, la pureza es algo que necesitamos, no es una opción. La palabra dice, ¿quién subirá al Salmo 24, Salmo 15? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su presencia? Dice, solamente el limpio de manos, puro de corazón. Y es allí, mis hermanos, por eso es que el adulterio y todo lo que conlleva el poder nosotros distraernos o mantenernos con nuestra mente ocupando donde no debe estar, realmente la secuela, dice la palabra, muerte, muerte. Y por eso Dios habla en el Sermón del Monte acerca de esta advertencia, hijo. Correcto. Y creo que es el momento para cerrar con un broche de oro. ¿Qué te parece? Sí, con lo que hemos puesto como el consejo de oro. Consejo de oro. En este caso, papá, ¿cuál crees tú que es el consejo de oro para los casados? Para los casados. Y me quiero referir a un consejo dado en la palabra de Dios, poderosísimo, que yo sé que nos va a ayudar muchísimo, y está en Proverbios, en el libro de Proverbios capítulo 5, y lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Dice desde el versículo 15 lo siguiente:
Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solo para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia. Que sus pechos te satisfagan siempre. Que siempre seas cautivado por su amor. Hijo mío, ¿por qué dejarte cautivar por una mujer inmoral o acariciar los pechos de una mujer promiscua? Pues el Señor ve con claridad lo que hace el hombre. Examina cada senda que se toma. Un hombre malvado queda preso por sus propios pecados. Son cuerdas que lo atrapan y no lo sueltan. Morirá por la falta de control, de dominio propio. Se perderá a causa de su gran insensatez. Y este es el consejo de oro para los casados. Vamos a permitir que el Señor obre cambios en nuestras vidas. Y podemos entender, y yo lo sé, que hay problemas, que no todas las relaciones matrimoniales están caminando viento en popa, que falla la comunicación, que falla la expresión del cariño, que a veces no dedicamos el tiempo, que a veces no valoramos al cónyuge como tiene que ser. Y todo esto, créanme, es lo que muchas veces provoca el que un hombre o una mujer pongan su mirada fuera de su hogar. Y es hora de que nosotros entendamos que hay un tiempo de restauración. A ti, esposo, esposa que me estás escuchando, a ti que quizás te sientes herido, o que quizás te sientes ignorado, o quizás te sientes contra la espada y la pared. Deja que el Señor venga a tu vida y restaure tu corazón. Uno basta para restaurar el matrimonio. Porque uno que esté despierto, uno que esté sano, va a hacer que su esposa o su esposo pueda también alcanzar la salud, la libertad y la plenitud que necesita. Así que te quiero dejar esto. Bebamos del agua de nuestra fuente. Seamos fieles. Vamos a satisfacernos. Vamos a darle a Dios gracias por nuestro cónyuge, gracias por nuestras vidas y gracias por la oportunidad que tenemos, si es necesario, comenzar de nuevo. Hijo. Amén. Y bueno, también quisimos traerle un consejo de oro de lo que sería para los jóvenes, para aquellas personas que estemos en noviazgo, aquellas personas que estén solteras, que todavía no hemos tenido esa bendición de casarnos. Hay un pasaje muy tremendo, muy poderoso, que normalmente lo leemos, siempre sea para una vigilia, alguna enseñanza para jóvenes, pero que tenemos que vivir. Realmente tenemos que tomarnos en serio esto que le habla el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, de hecho su hijo en la fe, a Timoteo. Y está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, en la versión Reina Valera 1960, y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero no nos quedamos ahí, sino que el apóstol Pablo sigue, y este es el gran consejo de oro que queremos traerles el día de hoy, y es: entre tanto que no nos hemos casado, está buscando a la persona, está orando por una persona, entre tanto, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto
a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, mientras no llega el matrimonio, tenemos que perseverar la doctrina, en la oración. Tiene que ser manifiesto el testimonio de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros le estamos diciendo a las personas, primero, que el amor del Señor habita en nuestros corazones. Y segundo, que la persona con quienes nosotros busquemos o queramos formar un hogar en el Señor va a ver estas cualidades, estas características de un varón o una mujer que busca la palabra del Señor, que busca la presencia del Señor, ser lleno de su espíritu, y que por supuesto al ambas personas ser testimonio logren unir ese propósito en el Señor y sean doblemente de testimonio. Qué maravilloso, hijo. Y es cierto, ¿quién no va a querer casarse con alguien que sea ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? Nosotros vemos eso en los jóvenes y los jóvenes anhelan y quieren casarse, pero olvidan esto. Correcto. Y esto enamora, porque dice la palabra de Dios que la belleza es pasajera. La belleza física, la atracción es ilusoria. Y sí, por supuesto que en esto nos fijamos, pero la verdadera belleza viene en el corazón. Y cuando en el corazón hay estas cosas, créanme que esto enamora de verdad y hace que realmente la pureza tenga sentido, y es el primer antídoto. Así como la gente está buscando ahorita vacunarse para formar ese antídoto en contra de un virus, esta vida de pureza es el antídoto contra el adulterio. Correcto. Esto es lo que realmente nos invita el Señor. Así que esperamos realmente que este tiempo de enseñanza haya sido de bendición para cada uno de ustedes. El próximo domingo vamos a estar compartiendo los otros 2 versículos que también Jesús trajo en este tema del adulterio, pero queremos animarles a que permanezca, a que usted aprenda a ser un hombre y una mujer fiel, y fiel desde su corazón, desde sus pensamientos e intenciones, que busquemos esa pureza, que busquemos la paz, porque la paz es muy importante también en todo este proceso de santificación. Así que vamos entonces a cerrar con una oración, y yo quisiera, hijo, que viéramos en nuestra oración, en este momento para el cierre, lo que David le pidió al Señor en el Salmo 51. Un salmo emblemático, un salmo que precisamente nos muestra a nosotros el proceso de restauración cuando el adulterio ha tomado lugar. El adulterio ya no solamente desde el acto físico, sino también desde el corazón. Y dice el versículo 10 lo siguiente del Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Qué maravillosa palabra, qué oración tan poderosa, hermanos. Y yo les invito a que oremos con el Salmo 51, que esté en su casa después, si quiere con su esposa o a solas, usted lea este salmo, porque este salmo es una oración que tiene que ver con este tema. Y esta restauración es la que Dios está llamándonos: un corazón nuevo, un espíritu recto, una actitud noble. Y entonces vamos a ser de testimonios a otros, y otros lo escucharán. Y aunque el mundo crea que el valor de la pureza, de la fidelidad, de la rectitud, son algo que no tienen sentido en estos momentos, muchos verán la vida de un creyente
la vida de un matrimonio cristiano, la vida de un joven que se guarda para ese momento y dirán, aquí hay algo diferente. Yo quiero de eso. Amén. Ya he probado, ya he intentado por aquí y sé que no ha resultado. Yo quiero de tú. Yo quiero de lo que tú tienes. Y ese es Jesucristo. Amén. Oremos, mis hermanos. Dios Todopoderoso, gracias te damos, mi Señor, en este día. Gracias, amado Rey, por esta maravillosa oportunidad que nos das de encontrarnos contigo a través de tu palabra, mi Señor. Gracias, Padre, porque ella, mi Señor, ella nos da y nos provee todo el consejo que necesitamos, toda la luz y la dirección. Gracias, Señor, porque como matrimonios y también como los jóvenes, Padre mío, o las personas que aún, Señor, no se han casado, o los que permanecen, Padre mío, como solteros, mi Señor. Padre, yo te doy gracias porque tú nos provees la salida, la fortaleza, y no solamente eso, sino un ejemplo de vida, que es lo que el mundo necesita. Ya sabemos, mi Señor, que no basta con tantas cosas, con decir y decir, pero no hay sustancia, pero no hay testimonios que puedan levantarse para hacerle frente al pecado, frente a la maldad. Ayúdanos, mi Señor, ayúdanos, Padre mío, a alejarnos del mal, ayúdanos a hacer sendas derechas para nuestros pies, ayúdanos, Espíritu Santo, llénanos de ti, Espíritu de Dios, ayúdanos a ser fieles, fieles contigo, fieles con nuestros cónyuges, fieles con todos, mi Señor, y así, Padre mío, podamos, Señor de la gloria, ser instrumentos de bendición para la vida de otros, Padre. En tu santo nombre, mi Señor, te damos muchísimas gracias por este día. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, hijo, un placer haber compartido contigo este conversatorio. Amén. Y el próximo domingo les Nos vemos, invitamos, entonces. amén, para estar nuevamente acá compartiendo la última parte de esta enseñanza. Que Dios les bendiga. Hasta luego, hermanos.